En esta mañana nos disponemos a grabar un capítulo más de la serie Relatos a toda velocidad, que surge a partir de una preocupación, y es qué está haciendo la gente joven, la gente creativa de Cartagena. La mañana de hoy me acompaña Cindy Herrera. Es un placer, Cindy, tenerte aquí, en este lugar maravilloso, el lugar del poema. Cindy estrena un libro de cuentos que ha sido el mejor texto de narrativa dentro de esa convocatoria y queremos conversar sobre la narrativa de ese libro. ¿Qué tal, Cindy? Buenos días. ¿Lista para que surja el Kraken? Ay, estoy lista para que surja el Kraken. Bueno, quiero empezar con esta pregunta a quemarropa. ¿De qué nos salva la literatura? Literatura me ha salvado de mí. También de entender lo difícil, ¿no? Que es una ciudad como Cartagena, un país como Colombia, una región como Latinoamérica. No me salva de ellos, pero me acerca a entenderlos. Entonces la literatura ha permitido definitivamente poder ampliar el panorama de mi cuarto de mundo, ¿no? Yo creo que cuando uno explora, y no es frase de cajón, no es cliché, cuando uno explora los libros, está explorando mundos, pero más que explorar los mundos es poder escudriñarlos hasta el punto de transformarlos, de construirlos en tu cabeza y afuera también. Entonces, yo creo que a mí la literatura me salvó de la forma que yo percibía la vida que me rodeaba y entenderla como un todo que es posible reconstruir para ser feliz, para vivir mejor, ¿no? Al final, yo creo que eso es lo que uno intenta todos los días cada vez que se levanta. ¿En qué preciso momento de tu vida te das cuenta de que Cindy Herrera quiere escribir? Yo tomé la forma de la escritura como algo importante para mi vida hace 6 años, 6, 7 años. El ejercicio de la escritura como espacio vital para mí desde muy niña. De hecho, hojas enteras escritas a mano que nunca se terminaron. Puedo inclusive buscarlas, están metidas en carpetas, comiéndoselas el polvo. Pero hasta ese momento era solamente una exploración de los libros que leía, de las cosas que aprendía en la escuela, de las pulsiones y las búsquedas personales, pero como algo genuinamente serio y como algo genuinamente importante que yo quisiera interpretar más allá de mí. Sí, te estoy hablando hace 6, 7 años, cuando descubrí el taller Cuento y Crónica del Ministerio de Cultura con David Lara Ramos y con Vincent Taborda, con Javier, con Nahum, todas esas personas que de alguna manera han circundado el mundo de la escritura para mí. Bueno, el relato nos presenta una serie de temas, Cindy, el secuestro, la violencia, pero la manera como articulas dos temas en específico me han parecido a mí de una manera encantadora, y es el tema de la infancia junto con la ausencia. Entonces quería preguntarte un poquitico hacia ese respecto. ¿Cómo ha sido la infancia de Cindy? Es sobre todo la infancia que tejes en este relato. Es una relación bella pero compleja también. Porque viví una infancia que muchos envidiarían, porque realmente yo pude explorar la plenitud. O sea, yo tanto pude ser la niña ñoña que se quedaba en su casa a estudiar, a leer, porque eso me encantaba, pero también salía a la calle a jugar. Y jugué
todos los juegos populares de barrio que se pueden haber jugado. Tanto en la ciudad como en el pueblo. Entonces, para mí, esas idas y venidas de lo rural a lo urbano también implican movimientos de mi infancia. Pero también hablo de lo complejo porque, claro, siendo muy niña, padecí formas de violencia que evidentemente un niño no tiene por qué padecer. Las violaciones, maltrato de alguna manera, por supuesto. Cosas que de alguna manera todavía en la adultez no son fáciles de denunciar, pero que definitivamente ya no me duelen y traumatizan como cuando era niña. Entonces, claro, la relación que yo tenía con la infancia, una relación de búsqueda siempre, de cohibirme, de sentirme apenada, de no reconocerme en plenitud, de querer buscar aceptación, pero al mismo tiempo de mandar al diablo todo, como bueno, o sea, esto soy yo y me gusta. Me gustaba ser ñoña, a mí me encantaba que me dijeran que yo me la pasaba leyendo, a mí me enorgullecía eso. Pero al mismo tiempo sentía que eso me alejaba de muchos amigos, porque ellas decían, que ahí viene la zapa, ¿no? Y ahí viene la que se cree que sabe más que todo el mundo, y era ridículo porque yo al contrario quería era poderme dar a los demás. De hecho, yo me inventaba los clubes de estudio con mis amigos de la escuela porque quería estar cerca de ellos. Luego ya creciendo, obviamente fue distinto, pero digamos que los primeros años fue duro. Cindy es actriz de teatro, o fue en su momento, lo sigue siendo, uno no deja de serlo. Y se nota en estos relatos que intentas construir una voz monologada, ¿no? Si al final hay un apóstrofe, ¿no? Hay una relación, hay un rompimiento del discurso, porque parece que le estás contando a una segunda persona las historias, o tu narrador, tu narradora. Da la sensación que le estás contando las historias a alguien, pero al final está sola, ¿no? Está frente al espejo, está hablándole a una muñeca. Entonces, el discurso del narrador cobra una forma de monólogo, ¿no? Y por supuesto el monólogo es una característica imprescindible del teatro. Entonces, ¿cómo es tu relación entre la narrativa y el teatro? Preciso mejor, ¿qué aportó el teatro a tu narrativa? Y claro, cuando yo entiendo la dimensión de lo que era conjugar las artes, todas juntas, yo dije, bueno, ¿y qué hago yo con todo esto? Sí, claro, para ese momento yo estaba leyendo muchísimos monólogos interiores, estaba leyendo mucho diálogo, estaba en el taller de escritura ya de alguna manera, entonces yo comencé a ver el teatro como esa forma de exploración física, pero también al mismo tiempo como una suerte de exploración escritural. Entonces, las primeras formas del teatro que yo escenifiqué eran monólogos. Eran monólogos y esos monólogos eran cuestionamientos, más que cuestionamientos internos, eran cuestionamientos también al exterior. Entonces, llevar a escena una obra como un fragmento pues de Celia se pudre o La Gaitana, que era brutal, era una obra de teatro completa, pero tenía muchas escenas que eran monólogos, y entender, digamos, pasar de esa metamorfosis de entender el texto físico, el guión, a verlo dentro mío,
fue lo que de alguna manera hizo que yo comenzara a explorar en la escritura formas de las voces interiores. Entremos de lleno a comentar el libro. Hablemos de la soledad. Estos personajes dan la sensación que están rotos, están incompletos. Pero sobre todo están solos, ¿no? Están desvanecidos, agriándose en sus propias miserias existenciales. Coméntanos un poco sobre esto. Entonces, claro, cuando yo pienso en los personajes que narro, personajes que se están buscando, personajes que no se han hallado, personajes que cuentan desde las fisuras, porque es que están contando desde las fisuras, no están contando desde el fragmento que está caído, sino más bien desde el hueco que se ha dejado. Y para mí, entender eso implicaba entender las psicologías, entender sus voces, escucharlos. Muchísimas veces eran personajes que estaban absolutamente delirando, pero ese delirio tenía que buscarle yo una forma de decir que tuviera razón, ¿no? Que en medio de esas locuras hubiera mucha razón para contarlo. Para mí no hay un solo personaje de esa compilación de relatos que esté completamente desquiciado. Por el contrario, si bien es cierto, están hablando desde el trauma, están hablando desde el dolor, están hablando entre líneas. Probablemente la primera línea no tiene nada que ver con la segunda, sino que para poderlo comprender tendrías justamente que juntar los pedazos y hacerte solo una imagen de relato. Porque es que la otra cuestión era, bueno, ¿qué me estás contando? Sí, para mí era supremamente importante no perder el hilo del argumento que yo me intentaba plantear con los personajes. Pero al mismo tiempo para mí era absolutamente importante y necesario que esos relatos, muchos de ellos, no todos, claro está, las escenas fueran una escena. Que si yo estoy contando a la mujer que se está viendo en el espejo y que está contando que su marido la golpeaba y que ella intentó salvarse muchísimas veces de esos golpes y que se defendió en su último intento, ahora se ve absolutamente muerta, partida, dolida, inclusive con lo que acaba de hacer y con ella misma. Y para mí eso no tiene otra escena que la mujer ensangrentada, mirándose al espejo y diciéndose, ¿qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer también conmigo, ¿no? La mayoría de los personajes protagónicos en esta historia, Cindy, son mujeres. Por ahí me acuerdo de algunos hombres con unos tintes bastante negativos, en el caso del papá de Adela, del papá de la chica de Barbie, ¿no? Pero para que los lectores no piensen de que tu literatura está al servicio de un discurso, ¿cómo concibes tú la relación de estos personajes femeninos versus los masculinos en tu narrativa? La mayoría. Pero a mí me interesa mucho también saber los narradores, que no tienen género, y algunos podrían decir que son masculinos. No sé, me gusta mucho jugar con la idea de que se pueden tomar múltiples voces para narrarse, independientemente del género que sostengan o que tengan que sostener. No tienen por qué sostenerlo. Me interesa mucho que me digan, sí, claro, la mayoría de los personajes. De hecho, la primera línea del primer relato dice, la mujer, ¿no? Y claro, es entendible que la gente piense que que las mujeres son mi tema. Las mujeres no son mi tema, yo no lo veo así. Yo creo que las mujeres son la herramienta, el motor de búsqueda, el motor de enunciación, que para mí son cercanas, y como son cercanas, era importante mostrarlas con los rostros que habría que mostrarles, independientemente de si era la víctima o el victimario, de si era la muñeca o no, de si era la niña o era la adulta.
Y además de eso me resulta curioso, dado tus posturas hacia el feminismo, que los personajes femeninos aquí no tienen redención, están condenados. Tenemos el caso, por ejemplo, de Adela, ¿no? Uno la ve allí, al final del relato, uno espera que el relato se oxigene de tanto drama y Adela pueda reivindicarse, ¿no? Pero termina allí enclaustrada, el fantasma en la ventana, y pues es absolutamente doloroso. Lo que pasa es que todos los escritores y escritoras estamos al servicio de nuestros discursos, no es al revés. Nosotros estamos tejidos por múltiples discursos aprendidos desde la infancia en el hogar, por la misma vida que caminamos, por las escuelas por las que pasamos, por las personas que escuchamos y, por supuesto, las lecturas que hacemos. Yo no dudo que dentro de cada uno de los relatos haya una parte del discurso que la autora quiera mostrar, pero al mismo tiempo hay el contradiscurso y al mismo tiempo no hay nada. Me interesa, por supuesto, explorar los personajes que vienen absolutamente patriarcales, impositivos, independientemente de si son masculinos o femeninos. Me interesa mostrar, eso me interesaba mucho y eso lo hice absolutamente consciente, personajes que dentro de su patriarcado están absolutamente desvirtuados, absolutamente rotos, que la forma en la que el patriarcado a ellos los tomó, los fisuró, los dañó, como todo lo que toca el patriarcado. Soy plenamente consciente que los jóvenes de Cartagena están escribiendo al taller literario donde yo asisto, que justamente es el mismo donde tú te formaste, Cindy, Cuento y Crónica, dirigido por el maestro David Lara. Están escribiendo, se escribe bien, pero hay una preocupación y es quién publica a los jóvenes. ¿Cuál es tu opinión sobre ese respecto, sobre las editoriales? Cuando uno habla del mundo editorial tendría que hablar también del consumo de los libros y tendría que hablar también de las grandes casas y tendría que hablar posteriormente de la producción y tendría que hablar luego de la promoción de lectura y tendría que hablar entonces al final de educación. Es un circuito absoluto en el cual se mueve no solo el creador, sino todo lo que está delante y detrás de él y a sus lados también. Los concursos, o sea, mil cosas, las políticas públicas, la Cámara del Libro, o sea, mil cosas que hay que hablar. Entonces, uno piensa, por supuesto, en los nuevos narradores y dice, ¿dónde están? Hay tanta gente escribiendo y haciéndolo muy bien, pero ¿por qué no los están publicando? Y luego vemos también que por allá salen los medios de comunicación a decir, es que el boom, esa palabra no me gusta para mencionar a cómo las escritoras están abriendo paso a publicarse. Y publicarse desde las editoriales independientes. Maravilloso que se creen editoriales independientes. O sea, eso es lo más bello que le ha pasado al siglo XXI. Pero todavía siguen ellas gestionándose desde los propios recursos, todavía siguen ellas tratando de abrirse paso en las librerías que son las que pueden movilizar en muchos sentidos el comercio, pero también se encuentran solas. Por ahí se abren convocatorias anuales para las pequeñas casas editoriales, pero además las casas tienen que tener también patrocinadores, porque entonces si no, no se ganan el concurso. Esa es una. Y entonces ellas abren convocatorias a las pequeñas editoriales para publicar a los nuevos narradores que mandan y bueno, ¿con qué fuerza podrán publicar 1 o 2 personas? Pero se presentan 500, 600, 1000 personas. No quiere decir que esas 1000 personas todas escriban fascinante. Siempre se va a pasar por un filtro, por supuesto que sí. Pero evidentemente
De esas 500 que se presentaron, no te puedo creer que solamente 2 sean muy buenas o sean buenas. No sé, dudo mucho. ¿Qué aportó Cuento y Crónica, el taller que dirige el maestro David Lara, adscrito al Ministerio de Cultura, al programa Relata, a la construcción de la voz de Cindy, a la propuesta narrativa de este texto, El Manifiesto del Espejo? Yo al taller le debo tanto, pero tanto, porque yo soy docente de literatura, soy investigadora en literatura, y claro, yo me dedico a la academia, me formé para eso, para investigar literatura. Yo no me gradué con creación literaria. Yo descubro la creación como un oficio que podía ser cercano a mí con el taller de escritura, cuento y crónica de la Red Relata del Ministerio de Cultura, dirigido por el maestro David Lara Ramos. Y ese cúmulo de amigos, compañeros, colegas, escritores también, del taller. Cuando nos sentamos en rondas nocturnas de horas y horas para editar un solo texto, para dialogarlo, para cuestionarlo, para ver sus fortalezas y sus debilidades, para rayarlo, para entregar en reciprocidad al otro, no para destruirlo y decir qué porquería, eso no sirve, que podíamos decirlo, obviamente, teníamos la apertura para hacerlo, pero era una cuestión del te doy y recibo, de un tejido. Yo voy a abanderar siempre esa palabra. En este caso, la escritura creativa con el taller se volvió en un tejido riguroso de entender en amplitud lo que significa escribir. Dejamos muy de lado toda la idea de la inspiración, como la musa que nos llega a la cabeza y sale. Siempre pensamos que lo primero que escribimos nunca sirve para nada, sino por el contrario, cómo lo que escribimos como un boceto se convierte luego en una idea concreta y esa idea posteriormente a una narración. Y que para llegar allá significa muchas lecturas, tanto literarias como no literarias, significaba horas y horas de escritura y horas de trabajo, significaba viajes, entrevistas, caminatas, invitaciones de escritores para que entendieran qué era lo que estábamos haciendo y si eso tenía rumbo alguno. Entonces, evidentemente, comenzamos a pensar la escritura creativa en el taller como proyectos de investigación. Y llevar eso hasta allá significan tantas cosas, entre esas, cuestionarnos a nosotros mismos si realmente el ejercicio que estábamos haciendo y si el trabajo que estábamos realizando tenía realmente algún fin. Yo creo que ese siempre es digamos, el cuestionamiento que siempre le surge a quien escribe. ¿Esto que estoy escribiendo tiene algún fin? ¿Voy a lograr algo? No solamente para que impacte la sociedad, no. Me refiero a qué fin literario, narrativo, estético, sensible va a tener. Yo realmente estoy diciendo algo distinto a lo ya escrito. Todas esas preguntas nos surgían en el taller de escritura, cuento y crónica. Y si hay algo a lo que le debo la formación y la búsqueda en pleno de un tono, de un lenguaje, que es lo que tanto hoy, digamos, algunos editores de antologías nacionales, de antologías regionales, los mismos editores de algunas editoriales que me han mandado las evaluaciones me dicen, tienes un tono formado, tienes un lenguaje ya hecho. Se lo debo al taller Cuento y Crónica. A mis compañeros y escritores Vincent Aborda, Javier, Nahum, David, que además han sido publicados, ya han sido renombrados, y bueno, que hoy por hoy no solo son mis colegas, sino son
mis amigos. Bueno, Cindy, gracias. Muy amable por aceptar esta invitación. Encantadísimo de conversar contigo sobre este texto. Y pues nada, queremos que preséntanos el libro aquí. Aprovecha esta cámara y estos micrófonos, este canal de Místico Rubik Marey, y preséntanos el libro. Gracias. El Manifiesto de Espejo es una lectura sencilla, es una lectura, podría decirse que amena desde el lenguaje. Evidentemente las historias son dolorosas, muchas de ellas. Algunas sencillamente son simples descripciones, exploraciones, muchas cosas inclusive creo que hasta inacabadas, y me gusta que sea así. Los invito de alguna manera a explorar el libro sin ningún tipo de prejuicio, sino por el contrario, darse, digamos, a la tarea de poder ver el Caribe desde distintas perspectivas, dejando de lado los clichés, aunque la oralidad siempre impresa, la búsqueda de lo que somos también se esté cuestionando todo el tiempo, y creo que eso es lo que ofrece un poco el libro. Me gusta eso, se los ofrezco absolutamente para que lo hagan. Sería para mí un honor contar con la lectura de cualquiera de ustedes. Y bueno, ¿cómo adquirirlo? Pueden contactarme a mí, pueden venir al lugar del poema, que entre otras cosas hoy considero mi casa, un lugar precioso. Aquí hay varios de los ejemplares y pueden comprarlo acá. O esperar a High Festival para que esté con ustedes allí en la Librería Nacional. No tienes ni puta idea del silencio que padezco. Todos los días me levanto con mucho remordimiento. ¿A quién le importa? Si no es la vida que merezco. Los reclamos no se leen si son quejas y puro texto. Deja el pretexto, si esto no es lo que esperaba. Asume la derrota y ya está, no pasa nada. Las mujeres de tu vida no se sienten defraudadas. Entonces, ¿por qué carajo es que me criticaba? Pedazo de hipócrita, falso maldecido. Ustedes se criaron conmigo.